¿Ya? Empecemos. ¿Listo? Ok. Sí. De nuevo, para repetirme, soy Greg Holland, soy gerente general de la Cámara Chilena Británica. Bienvenidos a los miembros del Comité de Tecnología, Ciencia e Innovación. Bienvenido a los otros socios de la Cámara, bienvenidos a nuestros invitados. Hoy día vamos a ver el mundo de ciberseguridad. De mañana yo estaba en un seminario hablando de la reconstrucción sustentable. Estamos hablando de la amenaza más grande, más fuerte que enfrenta la humanidad en este momento, el cambio climático. En este momento estamos viviendo esta pandemia que afecta a todo el mundo. Y yo pienso que en tercer lugar viene el tema de ciberseguridad. Está llegando muy rápido y tenemos que protegernos y entenderlo bien. Entonces, hoy día tenemos un panel bien calificado para comentar en este tema. Entonces, voy a pasar la mano a nuestra presidenta, Joana Pérez, para presentarlos. Joana. Gracias, Greg. Bueno, buenas tardes a todos los que están remotamente escuchándonos. Obviamente a la Cámara por prestarnos este espacio y darnos este espacio para conversar estos temas, a Isabel con toda la ayuda que tenemos para organizar estos eventos y posteriormente mandar los comunicados. Y como dice Greg, esta vez escogimos con el comité que se formó hace unos meses del Comité de Tecnología, Ciencia e Innovación, escogimos el tema de ciberseguridad. Como dice Greg, es un elemento bastante presente hoy día en la empresa y quizás que está remasterizado con algunas cosas que antes no veíamos. Pusimos como nombre del evento Ciberseguridad bajo la lupa, el día en que el virus biológico invadió nuestra salud, pero también el virus cibernético invadió nuestra seguridad. Y en este contexto hablaremos en este webinar de aspectos de ciberseguridad actuales relacionados con el teletrabajo, la teleeducación, que están presentes hoy día. Analizaremos posibles escenarios y también evaluaremos aquellos ataques que recientemente hemos conocido en algunos medios de prensa. Mayormente en organizaciones grandes a través de distintos métodos y formas. Quiero invitarlos también a todos los asistentes a hacer preguntas. Ya vamos a ir contestando a la medida que lleguen en la charla preguntas y respuestas, para que sea bien participativo y obviamente aclaremos todas las dudas que tengamos con los panelistas que tenemos hoy día. Darle las gracias también a nuestros panelistas invitados que accedieron gentilmente a darnos y brindarnos y compartir el conocimiento que tienen. Partir presentándole a Sebastián Chaussy, director general de LATAM Soluciones Hacha, también con estrategia de todo lo que es ciberinteligencia y ciberseguridad. De origen francés, máster en Business and Management de ECD Business School de París. Eligió México para desarrollarse profesionalmente en el sector de seguridad y defensa en el grupo Airbus. Lleva más de 20 años en varios países de Latinoamérica, asesorando a distintas organizaciones, tanto privadas como públicas, y como especialista también participó en los diseños de seguridad de centros de datos críticos en Hacha y últimamente en el monitoreo de inteligencia de amenaza en el mercado latinoamericano con el seguimiento de grandes grupos de ciberdelincuentes que después nos va a comentar. También darle las gracias a Santos Sope, de la empresa Worley, ingeniero químico, especialista también en tecnología y magíster en administración de negocios, con también mucha experiencia en el cuerpo, 17 años, en innovación e industria básicamente de construcción, petróleo, gas, químico, refinería, minería, entre otras. Su cargo actual es de gerente de transformación digital y está focalizado en explorar todas las tendencias y futuras tecnologías que es la oportunidad de industrias mineras. Así que con esto quiero agradecerles nuevamente su participación y vamos a hacer una pequeña introducción para que todos estemos con el mismo nivel, digamos, en la conversación. Como contexto en este webinar, quiero comentarles que el 17 de julio se realizó una reunión interministerial, patrocinada obviamente por el gobierno, a propósito de los temas de ciberseguridad. Esto fue realizado obviamente a través de una videoconferencia y se revisaron diferentes aspectos de ciberseguridad donde se dieron a conocer medidas tanto para teletrabajo y el plan de trabajo a marzo del 2022 en Chile. En la misma reunión también se analizaron diferentes medidas, dentro de las cuales, a grosso modo, estaba el instructivo de ciberseguridad en materia de teletrabajo y trabajo a distancia, medidas faltantes para la política nacional,
conformación de equipos de trabajo multisectoriales, dado la importancia del tema en el proyecto de ley que está en desarrollo. También nuevos convenios de cooperación internacional en materia de ciberseguridad. A propósito también la conformación conjunta de mesas de trabajo con las otras leyes que están todavía ahí en espera, como datos personales y delitos informáticos. Modificación de decreto y también la última medida que se tomó, o la última iniciativa a trabajar, tiene que ver con la instancia de los trabajos de los Ministerios de Energía y Minería en acelerar la protección de la infraestructura crítica, regulada, tal como lo ha hecho el Ministerio de Hacienda a través de la Comisión de Mercado Financiero, el sector financiero como tal, y que recientemente también está desarrollando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y aquí me quiero quedar en este último punto porque empezamos a hablar ya de infraestructura crítica. Ya lo que conocíamos un poco los chilenos, en Chile afuera se conoce mucho más otro tipo de delitos, pero nosotros estábamos habituados a la cibercrimen, a la ciberseguridad en la industria financiera como tal. Sin embargo, la situación actual del COVID-19 reestructura dramáticamente la sociedad global. En lo que es esta nueva normalidad, muchas organizaciones que se consideran parte de la discusión de infraestructura crítica ahora se clasifican como tales. Por ejemplo, los alimentos. Antes estaba tipificada la cadena de suministro, ahora son los alimentos. Estamos hablando también de hospitales, estamos hablando de laboratorios de investigación, o en general cualquier institución que tenga cierto tipo de información y que se considere como crítica para el buen desarrollo del funcionamiento de los ciudadanos y del país. En los últimos meses vimos avanzar aceleradamente a nivel mundial una pandemia y a la par también vimos organizaciones mundiales de cibercrimen que aprovecharon esta distracción de todo el mundo y prepararon, planificaron y accionaron ataques cibernéticos en diferentes partes del mundo, algunos de los cuales son conocidos, otros no tanto porque se manejan más en las profundidades de la Internet. Las empresas están reaccionando al COVID hoy día de distintas formas y muchas de estas respuestas van a tener un efecto negativo quizás en los presupuestos, en los tiempos o en iniciativas tecnológicas, dado que están todos concentrados en la operación crítica de la empresa, pero hay aspectos de presupuestarios que seguramente se van a reorganizar. Un ciberataque, por último, no es un dolor de cabeza de la gerencia que la tiene a cargo, sino que constituye un riesgo para toda la empresa. Puede implicar desde pérdida de información y recursos, como también un impacto reputacional en la empresa que en estos tiempos, hoy día, en los tiempos que estamos viviendo por la ciudadanía, es percibido y es multiplicado. Quiero quedarme ahora en el punto de infraestructura crítica. Vuelvo a repetir, estábamos acostumbrados a ataques cibernéticos en extracción de datos, información financiera, hasta este momento, como bien dice Greg, hoy día infraestructura crítica incluso puede ser medio ambiente, o puede ser temas relacionados a aspectos mundiales o locales. Y en este sentido se abre un espectro bastante amplio. Santos, quiero partir preguntándote, a tu juicio, ¿estamos preparados quizás, dado la industria que tú estás hoy día inmerso, que es la minería y la industria en la cual también has participado, ¿estamos preparados mundialmente, y en particular en Chile, para incorporar no solamente las normativas, sino que las tecnologías, los comités internos, los procesos, a estos nuevos sectores de infraestructura crítica? Buenas tardes a todos. Primer punto es súper importante para entender lo que comentó Joana. La infraestructura crítica, que siempre vemos la ciberseguridad en sector defensa o gobierno, pero también el cambio de objetivo de malicioso, de ciberataque, que no pensamos solamente de público, también afecta la infraestructura crítica que viene energía, agua, alimentación, química, laboratorio, investigación, telecomunicación también parte, transporte. Mira, yo voy a compartir algún ejemplo que fue un ataque, yo voy a decir que famoso en estos últimos 5 años. Por ejemplo, en 2017, me recuerdo bien, que fue en Inglaterra, fue un WannaCry. Si usted recuerda que fue como cerraron casi 17 hospitales ese tiempo. Entonces, fue un ataque a la infraestructura crítica en Inglaterra. Entonces, también me recuerda ese tiempo, fue un ataque en Ucrania, que cerraron su banco. Banco Ucrania es súper importante en el sector de Europa. Y también otro, el de Saudi Arabia, que cerraron la planta petroquímica. Entonces, no son de gobierno, no son de defensa, pero igual se afecta mucho la infraestructura. Entonces,
yo creo que el ciberataque está cambiando día a día y el foco es que parar el país, parar la región, parar la sociedad, porque esa infraestructura crítica apoya a la sociedad finalmente. La visión de ellos ahora es como que cerrar la sociedad o parar la sociedad. Entonces, yo creo que sí. Y yo creo que como el foco se está cambiado, también tenemos que estar preparados en ese aspecto. Sebastián, ¿quiere complementar algo? Sebastián, ¿quieres complementar algo? Sí, claro. Ahí tenemos 3 puntos, retomando lo que comentaba Joana, en la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022 de Chile. Ahí se define qué es infraestructura crítica. Entonces ahí se define qué es energía, telecomunicaciones, agua, salud, servicios financieros, seguridad pública, transporte, administración pública, la protección civil y defensa. Esos son los puntos de infraestructura crítica que se ha estado viendo al nivel de la ley en Chile y de ahí pues se tienen que profundizar. Hay unas iniciativas para profundizar estos puntos, pero debe ser una prioridad, ¿no? Hacer el monitoreo de la infraestructura crítica y a poder detectar amenazas cibernéticas en las entradas y salidas de Internet del país, pues es sumamente importante. Y a lo primero es un tema de soberanía, ¿no? Finalmente, pues Chile tiene que cuidar sus empresas, su infraestructura, y pues tienen que cuidar de los que vienen de afuera, ¿no? Y finalmente, como ya estamos avanzando como Chile a nivel legislativo, que es un punto muy positivo, pues sí podemos pensar en este tipo de protección que van un poco más adelante, ¿no? Este punto también de infraestructura crítica es uno de los 4 puntos de la ISO 27032, que es uno de los marcos normativos que nos rigen al nivel riesgo cibernético, que yo creo que mucho de la asistencia, haciendo referencia un poco a los marcos, lo ubicarán. Y es un punto importante que nos puede ayudar también la referencia a los marcos normativos. El tercer punto y último es que tenemos sistemas operativos en infraestructura crítica, que por ejemplo el Windows 7 es el segundo sistema operativo más usado en Latinoamérica, con 28.5%, y en enero del 2020, mala noticia, dejó de tener actualizaciones. Entonces, a nivel de infraestructura crítica, también se requiere jardinizar los servidores legacy, significa blindar los servidores viejos. A veces en la industria tenemos aplicaciones que pertenecen al pasado, pero que necesitamos seguir utilizando y necesitamos blindar estos servidores para que no vayan a ser atacados, ¿no? Entonces, pues a veces hay técnicas que tenemos que usar, lo tenemos que hacer. Desgraciadamente hay pocos que lo están haciendo y pues hay que impulsarlo un poquito más, ¿no? Gracias, Joana. Sebastián, voy a pedirle a Isabel que nos ponga la PPT en pantalla, porque tú nos compartiste ayer una información que yo creo que es bastante buena para que el resto lo conozca, que marca un poco la diferencia de lo que conocíamos el antes y el después en temas de ciberseguridad. Así que si quieres nos explica estos 4 slides que nos proporcionaste. No sé si lo están viendo todos, si pueden levantar la manito. Yo por lo menos acá lo estoy viendo. Claro. Entonces, ahí hacía un poco la liga porque muchos conocen este tema por la transformación digital y hay problemas, se está alentando en la transformación digital. Entonces, me gusta hacer la liga, la relación entre transformación digital y el tema de ciberseguridad porque finalmente es lo que más hablamos, lo que más necesitamos, sobre todo que en Latinoamérica tenemos una de las tasas más altas del mundo al nivel de la digitalización y el 90% de los activos corporativos son digitales. Más en este momento de COVID, necesitamos digitalizar más porque muchas cosas lo tenemos que hacer remoto y entonces el riesgo corporativo es más elevado. Lo que comentaba ahorita al nivel infraestructura crítica, cómo se evalúa
se evalúa por riesgos, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de riesgo cibernético y después de lo que son los ciberataques. ¿De dónde vienen muchos de estos ataques? Pues en Latinoamérica en particular vienen de los países más grandes, ¿no? Y casualmente, si se dan cuenta, en la segunda parte de la introducción, los 5 países que finalmente agrupan más emprendimiento al nivel fintech, pues es Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Entonces, somos dentro de los países con mayor desarrollo al nivel digital y pues hemos tenido iniciativas tanto en México como en Chile, en particular, desde abril 2018 con leyes para facilitar las fintech, que es financiero tecnológico, y ley en Chile que está en proyecto por el momento y en Brasil en 2019. Si quieren, ya pasamos a la siguiente. Los riesgos cibernéticos, como les comentaba, si queremos entender lo que está pasando y muchos de los reportes que tenemos en la OEA, aquí tenemos algunas referencias del reporte de octubre 2019. Tengo referencia también del reporte de 2020 que apenas salió en la mañana, que tuve tiempo de leer un poquito. Aquí tenemos varios puntos interesantes. Por ejemplo, por el confinamiento, ustedes sabrán que se utilizó puras transacciones digitales, porque pues no nos permitía salir, teníamos que quedar en casa. Entonces, esto aumentó mucho el riesgo y pues entonces había que desarrollar más las conexiones remotas y ver de qué forma lo podíamos hacer más o menos seguro. Entonces, se desarrolló más conexiones remotas, caseras para los trabajadores, y son conexiones que son más vulnerables, ¿no? Son poco protegidas. Entonces, también la evolución hacia la nube, porque son temas sumamente importantes la nube para la transformación digital y ser más flexible. Ahí tienen un dato duro que el 48% de los profesionales no inspeccionan la nube en búsqueda de malware, a pesar de que 49% de las aplicaciones empresariales están almacenadas, ¿no? Entonces, es un hueco importante, creo que tenemos que verlo y estudiar nuevas técnicas y estudios para proteger estas partes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Son los riesgos de pérdida de propiedad intelectual, destrucción o alteración de datos, disminución de la confianza pública interna y interrupción de la infraestructura crítica que acabamos de comentar, y obviamente la evolución de las sanciones reglamentarias, porque van a responsabilizar pues a los bancos, a las industrias de estas interrupciones. Si quiere pasar a la siguiente. Un ejemplo de los riesgos principales, como lo comentaba hace rato Greg, en el Foro Económico Mundial, que eso es una fuente del 2020, pues uno de los 2 riesgos más grandes es la disrupción de operaciones de infraestructura, otra vez, infraestructura crítica, y el robo de datos y dinero. Entonces, no solamente el sector financiero, sino datos que utilizamos en la industria, ¿no? Como lo comentamos ahorita. La siguiente, por favor. Y, bueno, un tema muy importante que yo creo que analizar los riesgos está bien con la normativa, pero se van a dar cuenta que no es suficiente, porque el tema es, no pueden defender su empresa si no saben que él está amenazando. Joana hace rato comentó que muchos cibercriminales están en la red oscura, se están escondiendo. Entonces, si se dan cuenta en los datos que están abajo, ahí que mencionamos, pues tenemos un cibercrimen que está muy importante y se dice ahí que el 80% de los ciberataques se deben al cibercrimen. Son bandas organizadas, ¿no? Y el origen, fíjense, el origen de muchos ataques que tenemos en Latinoamérica están en Brasil, Argentina, México. En Brasil tenemos una comunidad de 200,000 personas de habla rusa.
Entonces, no se sorprendan, el 90% o 95% de los ataques al sector financiero son de grupos de habla rusa y un grupo coreano. Entonces, bueno, y durante el confinamiento se detectó un aumento de 130% de ransomware, que es un tema que conocen un poquito más, creo, la asistencia. El último tema para resumir y concluir son las técnicas de ataques. Ya vimos los riesgos cibernéticos y ahora las diferentes técnicas de ataques. El primero, la desinformación en redes, fake news. Con el confinamiento tuvimos mucha desinformación, muchos intentos de robo, venta de productos falsos relacionados con el COVID y desgraciadamente pues muchas personas cayendo, ¿no? Entonces, muchos grupos se han estado detectando. Quiero hacer el paralelo con los grupos cibercriminales. Por ejemplo, el grupo Lazarus, que es el grupo norcoreano. Ahora sí le van a poder poner un nombre en el grupo, que a veces es más fácil retener. También el grupo ruso Silence, ¿no? Que es un grupo que tuvo eco en Brasil por la comunidad de personas que hablan ruso. Y el 2 de julio, apenas de este año, se detectó unos ataques de Silence con otro grupo que se llama TA505, que están atacando varios países de América Latina. Entonces, ese es el primer tipo de ataque. Segundo tipo que conocen mucho ustedes también, infecciones a proveedores, ataque ya de tipo BEC. El BEC significa, bueno, el Business Email Compromised. Son los correos corporativos. Muchos ataques vienen de los correos y desgraciadamente de ahí toman control de un empleado, de un alto ejecutivo que tiene accesos privilegiados y ahí pues sucede que roban datos preciosos, importantes y pues llegan al fraude, ¿no? Entonces, el punto 3, estafas con Bitcoin, uno de los más conocidos, pues ataque Bitcoin a Twitter, a las celebridades, donde dijeron inviertan aquí, les vamos a regresar el doble, pues se iba a cuentas de otras personas cibercriminales que estuvieron cobrando Bitcoin para poder llevárselos. Entonces, ataques con Bitcoin, golpes dirigidos, por ejemplo, los ransomware, aquí aparece al fondo. Han escuchado del ataque de la NASA apenas, el ataque de Pemex en México y el ciberataque estatal en Australia, ¿no? Esos son los últimos golpes dirigidos que hemos tenido bastante fuerte. Hace rato comenté de infraestructura crítica el tema de Windows 7. Windows 7 es un ejemplo del ataque 4, el ataque tipo gusano a sistemas sin actualizaciones. Por eso les decía, el único remedio es blindarse. No hay otro remedio. El 5, robo de credenciales. Se ha hecho mucho Netflix, Disney, han robado credenciales para poder utilizar las plataformas. Ataques a financieras, ustedes lo saben, Chile y México han vivido los peores momentos hace 2 años con sus sistemas de pagos y desgraciadamente hubo robo millonarios. Y un nuevo ataque, SIM swapping, que han estado escuchando, pero es muy particular, es un robo de identidad de la tarjeta SIM del celular. Se llama suplantación de identidad. Muchos abogados van a decir es grave porque obviamente están utilizando la identidad de otra persona para cometer delitos. Y eso se hace mucho en los teléfonos celulares. Se dan cuenta que está totalmente relacionado con la transformación digital porque el celular es lo que más usamos para la transformación digital. Entonces, el punto 8, crisis humanitaria, lo del COVID que nos pasó. Punto 9, el ataque de denegación de servicio. Uno de los grupos que han atacado mucho el gobierno es Anonymous. Entonces, eso lo han escuchado. A la derecha están los grupos que mencioné, Silence, de habla rusa, Lazarus, norcoreano, y los otros grupos, Cobalt, Monkey, Money Taker, Fin7, que son también de habla rusa, donde tenemos visibilidad nosotros gracias a Group IB, que está en Singapur, y vamos a hacer referencia en un rato más también de Singapur,
con métodos de alerta temprana que son muy importantes. Eso es para la pequeña introducción. Gracias, Sebastián. Quiero quedarme contigo para después que nos complemente también Santos. Podríamos decir que estamos ante una nueva generación de ciberdelincuencia o ciberdelincuentes, motivados no solamente por impulsos monetarios o económicos, como las tarjetas, sino que también pueden ser políticos, económicos, geopolíticos u otro, con otro objetivo malicioso. Y en este sentido, ¿cómo es posible o cómo pueden las empresas prevenir, detectar y llegar incluso a enjuiciar con alguna ley este tipo de crímenes que están alrededor del mundo y donde los delincuentes están en lo profundo de la web o en la web tradicional? ¿Cómo lo ves tú? Sebastián. Perdón. Entonces, la pregunta 2, lo resumiría en 3 puntos y yo partiría desde la ley de ciberseguridad de Chile, como lo comenté hace rato, y lo comentaste tú misma. Hay un boletín legislativo de Chile el año pasado, 2019, que lo comenta y tipifica figuras penales relativas a la información por una nueva que finalmente sanciona, ¿no? Entonces, la ley viene a ayudarnos para la persecución del delito. Eso es un punto importante. Regresando un poco más para entender cómo podemos ya perseguir el delito, el ciberdelito, hay que aprender a documentar las pruebas y conservarlas y a capacitar el personal. Buena noticia, en Chile tienen organismos que capacitan, tienen ya carreras técnicas, maestría, tienen certificaciones, tienen una empresa que certifica con lo que son los cursos de Red Team y Blue Team. Entonces yo veo mucha capacidad en Chile para poder responder a eso y aprender a conservar las pruebas, no borrarlas, porque digo, no voy a dar las referencias, pero en los ataques de México, desgraciadamente, uno de los bancos que ha sido más afectado borró las pruebas. Entonces, eso es un problema grave. El tercer punto y último es ir más allá del análisis de riesgo. El análisis de riesgo es lo que nos dice los marcos normativos, pero hay que ir un poco más allá y eso lo dice la Comisión de Mercado Financiero, la CMF, que hace referencia sobre alerta temprana recomendada en Singapur. Lo que comenté ahorita, ¿no? Tenemos visibilidad de los grupos cibercriminales de habla rusa y seguimos mucha recomendación de Singapur en el tema para ser más proactivo que pues solamente cumplir el marco normativo con el análisis de riesgo, ¿no? Perfecto, gracias, Sebastián. Santos, ¿quieres compartir alguna experiencia al respecto? Sabemos que está todo todavía, pero... Sí, sí, por supuesto, porque es súper importante punto, prevenir y detectar. Bueno, ya sabemos que ciberataque es como este momento como COVID, que ya sabemos que todos vamos a estar afectados en algún momento, pero es súper importante cómo podemos proteger, prevenir, que eso es lo que es súper importante. Yo creo que punto está la empresa y región y país. Yo creo que podría ser que mejorar el sistema de seguridad y utilizando distintos parches, nuevos parches que está llegando, como comento Sebastián, que siempre tenemos que estar actualizados con el sistema. Y como dejó un ejemplo, Windows 7, Windows 10, ese sentido en nuestra empresa Warley siempre está preocupado y actualizando nueva información, nueva actualización. Y también importante educar a la gente, porque siempre la gente que maneja toda la información que mueve dentro del mundo, es la gente que es importante que mueva. Entonces también tenemos que educar a la gente en la sociedad y cómo tenemos que utilizar, porque hay siempre cuatro fuentes de ser el ciberataque. Puede ser un phishing, malware, ransomware, y ahora llegó nuevo, se llama ingeniería social. Como que algo nuevo, que se hace una mezcla de ese 3 puntos anteriores mencionados. Entonces, la educación de la gente es súper importante y hay que definir también cada empresa su nivel de información. Tiene que alguna información que maneja la propuesta, alguna información de relación de cliente. Eso tiene que manejar una capa superior, que está la data encriptada, que esa manera una capa superior para proteger los datos. Y siempre hay que conocer el estado de póliza de seguro ciberataque y ciberseguridad. Siempre tiene que estar actualizado con nuevo antivirus y todo el tema que está llegando.
día a día. Quiero quedarme contigo y aprovechar de preguntar también algo que es parte de la cadena, digamos, de ciberseguridad. Se suele considerar que en la empresa y sus colaboradores cercanos están dentro de la política de ciberseguridad. Pero ¿qué pasa con los terceros, los socios comerciales, los subcontratistas, los partners, todo aquel que tenga acceso a los sistemas de la organización? ¿Cómo ha sido tu experiencia y cuáles son quizás recomendaciones que podrías dar? Sí, bueno, ese punto es súper importante porque ahora estamos trabajando en un mundo más cerca, colaborativo, entonces hay que hacer el proyecto, país o región, tenemos que trabajar en grupos. Entonces, siempre, cada empresa trabaja en una capa, se llama intranet, que donde está bien protegido con su política, con su seguridad, policía, todo. Pero cuando estamos trabajando en otra capa, que donde invitamos el tercero, o nosotros trabajamos con tercero, siempre tenemos que estar bien cuidadosos. Ahí viene dos temas. Yo voy a decir que el nivel del usuario que participa tiene que entender bien el capa de redes. Hay un tema, se llama DNS, como nombre de sistema de dominio, que es súper importante porque ahí es el punto que donde hay bastante vulnerabilidad, que ahí se ataca bastante virus y ciberataque. Entonces, en ese punto de vista, la gente tiene que estar bien conociendo qué información tengo que compartir con tercero y qué nivel, que siempre estamos trabajando dentro del dominio, que no hay que salir fuera de ese dominio, porque fuera de salir de esa cancha, el dominio, hay alto riesgo, porque ahí estamos bastante vulnerables con el impacto de ataque. Eso es lo que generalmente busca el ciberataque, que cuando alguien persona va a hacer algún error y va a ser víctima. Entonces, y empresa también tiene que definir la capa y distinta autorización para que permitir el tercero para venga y trabajar en ese ambiente o compartir la información. Por ejemplo, ahora este momento estamos empujando fuerte en ambiente nube. Eso es lo que es súper importante, pero también hay que definir una autorización, un proceso para que no se salga fuera de ese aspecto. Gracias, Santos. Sebastián. Si gustas, Joana, quería ¿Complementar? Perfecto. Sí, complementar con algunos comentarios que ya puso en la mesa Santosh, que son muy importantes. El primero es los procesos, implementar las políticas y los procesos que ya corresponde a cada empresa. Lo dijo bien, que cada empresa tiene una información distinta, tiene que clasificar. El dos es la concientización de las personas, es muy importante, de cada empresa sobre la información confidencial, la información reservada. Y tres, que no es un punto menor, es la tecnología, que en muchos de los países ya desarrollados existen, a que compremos ya nosotros como países en desarrollo mucha tecnología, pero a veces no necesitamos tanto, necesitamos una tecnología que esté alineada a las políticas y alineados a los procesos, que realmente respondan y resuelvan los problemas, ¿no? Gracias, Sebastián. Nos han llegado un par de preguntas, voy a tomar algunas preguntas para irlas contestando entre medio también. Don Luis Miller nos pregunta, si ya firmamos el convenio de Budapest, ¿por qué no adoptamos el de GDPR, ya que tarde o temprano lo haremos en relación a la sanción y protección de datos? ¿Qué tiene relación con la introducción que yo hice respecto al gobierno y todas estas intersecciones ministeriales que están todavía en proceso con la ley de GDPR? Sí, son dos cosas. La modificación de la ley es lo que se firmó del convenio de Budapest, que es un marco normativo internacional, pero no significa que todo se va a alinear correctamente en Chile. Hay que cuidar también la soberanía. Esos son ayudas. Ahora, la protección de datos es otro tema distinto porque tiene que ver con protección de datos personales, de la privacidad. Entonces, es un tema que se ve por separado porque hay que cuidar pues, los datos de las personas. Lo comentó apenas Santos, que es un tema que se maneja aparte. Perfecto, gracias. También don Luis nos dice, tú también lo comentaste, pero solo para reforzarnos, ¿se debe actualizar entonces los análisis de riesgo en este caso? Sí, es correcto. Cada año se tiene que hacer análisis de riesgos. Sobre todo, cada empresa es única, tiene procesos y tiene que construir sus políticas en función de su información
y los procesos de negocio. Perfecto. Nos llega otra pregunta, muy asociada también al tema que Santos nos estaba comentando. Dice, para la protección de correos corporativos, ¿se recomienda la implementación de un DLP o Data Loss Protection? Sí, ese punto es súper importante, Data Loss Protection, DLP, que cada día que está llegando es súper importante, porque por eso, bueno, por la experiencia de nuestra empresa voy a compartir que Worley ya tiene un proceso de encriptación de datos, porque es una capa súper confidencial, pero no todo el data, solamente data confidencial, que de relación de cliente, propuesta, alguna información o de experiencia de otro proyecto. Entonces, ese dato hay que encriptarse porque esa es una capa que generalmente ciberataque se falla. Entonces, esa información, y que también es importante para el control de la empresa de información, y llegar a una capa de respaldo de la información. Ese punto de vista es súper importante. Y cada empresa tiene que llevar esa política y encriptación que hay muchas empresas que Cisco, McAfee, que está ayudando para hacer la encriptación de datos a nivel corporación. Sí. Si gustas ahí, complemento, Joana, es el correo es interesante porque puede llegar varios controles de seguridad. El correo puede estar en la nube. Entonces, si se dan cuenta, están tocando un control que es el filtrado de correo, es uno de los controles. Santos habló de cifrado. Existen muchos tipos de cifrado. El más conveniente es ligarlo a uno de los controles que requieran y cifrar el flujo, ¿no? El flujo que está usando la empresa. Entonces, el correo, el filtrado de correo, el anti-spam, el cifrado, y otro control puede ser la nube. En este caso, si el correo está en la nube, pues hay que tener visibilidad de la nube, que puede ser 365 o puede ser Gmail, G Suite, que es importante. Pero también hay que saber dónde va este correo, hacia dónde va ya la información o de dónde la tomamos, hacia dónde la llevamos, ¿no? Entonces, esos son cuarto o quinto control en infraestructura crítica y en infraestructura en la nube, para complementar. Gracias, Sebastián. Nos llega otra pregunta, don César Mancilla, que creo que esta es la pregunta quizás más recurrente a todos nosotros. ¿Qué pasa con el home office cuando las personas de las organizaciones o las empresas usan sus PCs personales por motivos de comodidad? ¿Quién quiere partir acá con esta respuesta? Y si quiere, Sebastián, voy a comenzar después. Claro. Bueno, ya estamos en este momento en COVID, ya estamos, no estamos por deseo, ya creo que puede ser, ya estamos forzados para trabajar de forma de trabajo, porque una emergencia no nacional es una emergencia mundial, entonces pandémico COVID-19. Entonces, muchas empresas ya no tienen infraestructura, ni procedimiento, ni contrato, ni documentación listo para cómo se manejar la conexión y todo el tema. Entonces, ese punto de vista es súper importante bueno, hay varias empresas que utilizan distintas aplicaciones externas, por ejemplo, TeamViewer o algún externo que se permite conectar, pero también abre un puerto que es bastante vulnerable desde el punto de vista del ciberataque. Y por eso yo creo que cada empresa tiene que manejar una forma, cómo van a hacer conexiones. Y hay bastante seguro la conexión a través de, por ejemplo, Citrix y la plataforma interna, intranet, algo que permite hacer la conexión más segura, pero también la persona que quiere utilizar su propio computador también tiene una responsabilidad social, o también que tiene que estar el computador actualizado con último parche, que tiene antivirus instalado, y la forma de conexión está adecuada, y también una vez que termina su trabajo tiene que cerrarla bien sesión, porque siempre el ciberataque está buscando alguna sesión, voy a decir sesión ideal o sesión muerta de más de 5 o 6 horas, que siempre ellos buscan esa oportunidad para atacar y robar la información. Entonces yo creo que ese punto siempre cada empresa tiene que agrupar y compartir con la gente y trabajadores para que no se vaya una víctima de ese ataque.
Sebastián, para complementar esta respuesta, ¿te acuerdas que ayer conversábamos que también en el home office había una ruta, aquella carretera de información que son las telcos, básicamente, donde también había que considerarla dentro de los aspectos de teletrabajo? Sí, es correcto. Muy interesante la respuesta de Santos porque habló nuevamente de procesos y concientización de las personas, ¿no? Pero como dice Joana, no es suficiente porque ¿a quién lleva estas conexiones caseras? Pues los operadores. Y ahí depende mucho del gobierno, no solamente normas internacionales, sino de crear cierta regulación para los operadores, para que ellos monitoreen las entradas de Internet del país, las entradas y salidas para detectar amenazas y poder proteger un poco más estas conexiones caseras que que pueden ser utilizadas para ataques de bots. Toman control las conexiones ya caseras y pues ahí ya se arma un desastre, ¿no? Entonces, esa es una parte de la respuesta, el punto uno. El punto dos, para complementar un poco lo que dijo Santosh, es y a cada empresa tiene que definir sus procesos, lo que es importante para ellos, si sus empleados están utilizando equipos personales o no. Ya menciono un tipo de tecnología. Lo resumiría como multicapa de seguridad. ¿Conocen la VPN? Pues la VPN, todo el mundo empezó a hacer VPN y desgraciadamente permitió al empleado que contamine la empresa de forma segura. Me parece chiste, ¿eh? Pero ya lo dije de manera muy seria porque ha pasado mucho. Es una conexión segura, pero no es suficiente. Cuando hablo de multicapa de seguridad es porque las empresas necesitan también asegurar los accesos a sus aplicaciones con un tipo de multifactor autenticación. Existe en varias marcas y proteger los datos de la empresa en ambientes seguros y cifrados que pueden ser virtualizados y que pueden abrir remotamente de forma segura en un ambiente totalmente cifrado, ¿no? Entonces, eso es lo que recomendaría, la multicapa y que se pueda definir según lo que necesita cada cliente, claro. Gracias, Sebastián. Estamos en los últimos minutos ya, así que los que quieran hacer sus preguntas, este es el momento ahí para en la sección preguntas y respuestas nos hagan llegar las que tienen o las inquietudes. En nuestro último webinar, hace 2 semanas atrás, tuvimos la presentación de la subsecretaria de Telecomunicaciones en Chile, quien nos explicó la hoja de ruta a seguir en el tema de 5G. Ya podremos ver hacia final del 2021 alguna iniciativa al respecto, incluso de proveedores de servicios en esta materia, que básicamente 5G viene a impulsar todo lo que es IoT o Internet of Things, como nunca se había visto. Y en este sentido también vamos a manejar o vamos a ver más volúmenes de información de los que ya estamos viendo en momento pandemia y en todas las industrias. Por lo tanto, el dato pasa a ser un tema sumamente relevante y tal vez también relevante en el sentido de las políticas, protección de datos, como estamos hablando ahora, pero también en cuanto a seguritizar el dato. ¿Cuáles son las consideraciones en materia de seguridad y todo lo que hemos hablado, ciberseguridad, cibercrimen, que debiéramos nosotros empezar a, por lo menos, concebir, dado que el 5G va a estar disponible hacia el próximo año con todos sus servicios y sus aplicaciones? Invito a Sebastián a partir de la respuesta. Sí, para no entrar mucho en polémica, pero se van a sonreír un poco porque han atacado muchos ciertos fabricantes que no tienen la culpa tampoco, a ser inseguros y que su tecnología, que está adelantada 2 años sin hacer tanta referencia, pero que finalmente pues, hay que reconocer, no son los únicos responsables de la seguridad. El operador invierte en infraestructura, pero esta infraestructura tiene que ser monitoreada. Entonces, lo comentamos hace rato, finalmente no es el fabricante que es forzosamente responsable, sino el operador cuando implementa eso, pues tiene que monitorear y el gobierno tiene que exigir al operador de telecomunicaciones que haya un monitoreo de entradas y salidas de Internet de cada operador del país, porque también es un tema de soberanía. Finalmente, Chile, si quiere ser, pues finalmente una cierta autonomía, soberano, tiene que cuidar su propia infraestructura, su propio Internet, ¿no? Entonces, es un poco un balance entre
los operadores, lo que vayan a hacer de la 5G y la regulación del gobierno, qué es lo que va a exigir a los operadores, ¿no? Para proteger la infraestructura crítica de todos. Gracias. Santo, en tu rubro, minería, Internet of Things, sin duda alguna va a ser un impacto bastante grande. ¿Cómo ves tú este tema respecto a la securitización o la protección de los datos? Bueno, sí está relacionado a 5G, ¿no? Sí, así es. Bueno, 5G, ya todos sabemos que se promete que va a ser la mejor banda ancha, y mejor velocidad y baja latencia. Pero bueno, me recuerda que el año pasado la empresa AT&T, como American Telegraph and Telecom, hizo una encuesta invitando a varias gente y para preguntar cómo estamos preparados con 5G, la ciberseguridad. Y parece que 72% de la gente dijeron que no estamos preparados porque 5G viene muy fuerte y van a aumentar el uso de cosas de Internet, IoT. Y como ya sabemos que mayor flujo de información va a ser mayor ataque. Y con eso una relación directa. Entonces, pero hay 28% de la gente dice que ya están apuntando bien, que 5G viene, pero ayudando a otra cosa también como inteligencia artificial, también en el lenguaje de máquina, que yo creo que eso también permite superar una capa para filtrar ataque antes de llegar a su celular y su correo. Bueno, ahora usted ya sabe, voy a compartir un ejemplo simple y antiguamente usted llegaba a un link, un phishing, ¿ya? Entonces usted pincha y va a ser una víctima, si posible. Pero ahora usted ve que mayores empresas y mayores países que también se filtrando esa información, que llega una capa que se bloquea ese correo automáticamente. Entonces se aplica una inteligencia artificial, que es una tecnología de transformación digital, que se permite buscando una letra, es decir, limpiando ese ataque de la forma silenciosa. Pero yo también estoy de acuerdo con Sebastián, porque todavía hay un debate que 5G, cómo vamos a absorber ese 5G en ciberseguridad. Pero otro lado, la norma ISO 27001 y la seguridad de información y 27032, la gestión de ciberseguridad, que está llevando también fuerte a otro lado para que la gente conoce y se aplique en la empresa para proteger el dato. Es como que un debate súper interesante, voy a decir. Estamos partiendo con el debate. Así es. Sí. Tenemos otra pregunta que, bueno, ya hicimos, voy a figurarlo un poco, pero ya hicimos todo, protegimos la empresa, pusimos todos los software, pusimos todo y tenemos un ataque de ransomware en una empresa. ¿Cuál es la recomendación experta para enfrentar este tipo de ataque? En la primera ronda, digamos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vemos a enfrentar a un ransomware? ¿Cómo reaccionamos como empresa o con los políticos o los procedimientos? ¿Quién quiere partir acá? Sebastián, te invito a partir. El tema del ransomware es que cifra todo. Entonces, cuando ya entraron y cifraron, pues digo, si tienen un backup, pues lo pueden cargar, pero los delincuentes lo que van a pedir es un dinerito, ¿no? Para que puedan ya desbloquear. Y finalmente, hasta ahorita, el mejor remedio a esto es siempre tener respaldo de su información y poder tener ya protegido. El tema es que, de todas formas, en días posteriores, pues estos hackers van a publicar esta información si no le damos un dinero. Entonces, el mejor remedio también es cifrar la información, ¿no? Lo comentó hace rato Santosh. Finalmente, si llega el ransomware y que pues quiere volver a cifrar la información, pues de todas formas está cifrada. Entonces, no la podrá ver, ¿no? De cierta forma. Ahora, antes que llegue el ransomware, la mejor forma es lo que comentaba hace rato. Si tenemos sistemas operativos obsoletos, lo que tenemos que hacer es jardinizar los servidores, blindarlos. Esa es la única forma para que no nos llegue. Entonces, hay métodos, hay técnicas y herramientas para hacerlo. Es un poco de talacha para hacerlo, pero hay que hacerlo. Nosotros nos dedicamos a eso y lo hacemos mucho para empresas financieras, empresas mineras y de transporte que tienen infraestructura crítica. Gracias, Sebastián. ¿Santos? Y bueno, es súper importante que comentó Sebastián que
obsoletar el hardware, que siempre tenemos que pensar la virtualización de nuestra infraestructura. Eso es lo que podemos evitar antes de llegada, pero una vez que llega, y como que siempre tiene objetivos que se llama en inglés pre, como que se va a llegar y siempre van a llegar con algún requerimiento, alguna exigencia. Pero yo creo que, como siempre dijo, que como una manera tenemos que proteger, pero una vez que estamos víctimas tenemos que ver cómo, por eso yo creo que cada empresa, en este caso Warley también tiene a un nivel mundial un departamento de ciberseguridad que se proteja y siempre actualiza un procedimiento, y siempre importante en este momento plan B. Que un ejemplo simple, si nuestro celular está hackeado, tenemos que estar plan B, porque no podemos depender de toda la información en celular. Entonces siempre tenemos que respaldar la información. Igual como la empresa, siempre tenemos que estar replicando la información a otro lado. Si estamos aquí a un lado, desconectamos nuestras conexiones y obsoletamos la cosa, y después mandamos nuestra solución al departamento que arregla el tema del ataque. Pero mientras no podemos parar nuestras operaciones, mientras tenemos que tomar nuestro respaldo y hay que enchufar de nuevo y hay que conectar de usar. Pero tenemos que investigar hasta qué nivel fue el ataque. Ese es súper importante. Pero, como siempre, plan B. Y bueno, Chile es un país sísmico, entonces como tenemos siempre en terremoto tenemos plan B, igual aquí en ataque tenemos que estar con plan B. Pero una vez que estamos atacados, lamentablemente no hay mucha salida. Si quieres, Gracias. se lo Sí. puedo complementar porque me gustó mucho lo del el tema de investigación. Es cierto que no lo hacemos y eso es sumamente importante. Tener el plan B es tener un plan de respuesta a incidente, que es sumamente importante para prepararse. Es decir, si pasa, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el proceso? Las personas están capacitadas, hay conciencia para hacerlo y tener los planes, ¿no?, de continuidad de negocio para seguir operando. Y lo que dijo Santos es bien importante, hacer investigación, hacer inteligencia de amenaza para poder ver de dónde viene y entonces cómo podemos prever esto a futuro. Porque si somos el blanco, pues va a volver a suceder porque pues, ya vieron que es fácil y entonces pues vamos a estar, ¿no? Gracias, Sebastián. Vamos a ir cerrando porque ya estamos en los últimos minutos, partí un poquito más tarde, pero vamos a hacer quizás, me disculpo con los que no se pueden contestar las preguntas, han llegado varias por interno, quizás podemos hacerle llegar las respuestas después por mail. Yo los invito a que nos comenten quizás su visión respecto a lo que ha avanzado la ciberseguridad desde el inicio, cuando lo conocimos hasta ahora, porque hoy día se puede ver una ciberseguridad donde es un producto as a service, es decir, yo, comprador de servicios de ciberdelincuente, puedo pedir cualquier cosa a estas bandas de ciberdelincuentes o cibercrimen. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto a lo que ha ido mutando, cambiando y profesionalizándose la ciberseguridad también como mercado? Si quieres parte tú, Sebastián. Sí, fíjate que voy a tomar unos comentarios de las preguntas para responderles, y tienen mucha razón. Philip hizo referencia al sistema Europol y quiero afirmarle que todo lo que es Europol, Interpol, Cybersecurity, son los organismos que justamente están más informados, están asesorados por nuestro grupo que está en Singapur, entonces no es un azar, estamos relacionados. Entonces, cuando tú dices, se han sofisticado, sí, y Interpol y Europol han desarrollado investigaciones que son sumamente importantes. La referencia que hace Philip es sumamente importante porque son los que tienen más visibilidad de los grupos de ciberdelincuentes. El sitio de nuestro grupo es miembro del Consejo de Europol e Interpol. También formamos los grupos de ciberseguridad de Europol y de Interpol y ayudamos a investigaciones de persecución de cibercriminales. Entonces, es un tema que es de actualidad. Lo que decías son grupos organizados, es el crimen, el cibercrimen organizado y que no están atacando al azar, ¿no? Saben lo que hacen. Hay cursos de ataques automatizados, hay partes de ataques que ya están a la venta para que puedan cometer fraude. Finalmente hay tarjetas, vamos a utilizar las tarjetas y vamos a cometer la otra parte que hace falta para
recuperar más dinero, ¿no? Entonces, lo que dice Philippe es muy importante, es una referencia, lo pueden revisar, es totalmente auténtico y estamos participando en estas investigaciones. Gracias, Sebastián. Para ir finalizando, Santos, tu visión al respecto de cómo ha evolucionado ciberseguridad y estos compradores también que hay de por medio que no se conocen, muchas veces se conocen solamente los ataques. Y disculpa, ¿puede repetir la pregunta, Joana? Estábamos hablando acerca de cómo ha evolucionado el mercado de la ciberseguridad, que ahora ya no solamente compran tarjetas, sino que hay de todo, digamos. Los compradores pueden solicitar cualquier tipo de información al respecto, sea política, económica. Básicamente siempre hay un comprador para este tipo de materia. ¿Cuál es tu visión respecto a la evolución de cómo evolucionó ciberseguridad y sobre todo en temas de pandemia también, donde hay mucho volumen de datos? Sí, sí, buen punto, porque en COVID ya estamos, como dijo, que estamos única manera de conectar el ambiente a través de Internet, y una capa bastante superior, bastante sensible, porque ahí que permite para conectar el mundo, pero también es una capa sensible que donde estamos expuestos para hacer un ataque ciber fácilmente. Pero a otro lado también voy a comentar que ciberseguridad también a otro lado está bastante especializado, porque antiguamente, hace 2 décadas voy a decir, teníamos solamente ciberseguridad, una palabra bajo de informática, pero ahora tiene distintos cargos, ciberanalistas, especialistas, también investigadores, desarrolladores, también hay llegando bastante inteligencia artificial, distintos bots que inteligente, que trabaja la forma activo-pasivo 24 horas protegiendo nuestras redes infraestructura. Entonces, yo creo que en ese punto de vista ciberseguridad está bastante avanzado, pero yo creo que también nuestro rol como humanos en la sociedad también lleva importante, como que nosotros que somos, como que somos, iniciar esa sesión. Entonces, que somos, tener que entenderlo bien, todas las visiones, toda la normativa y policía que está pasando día a día, y importante lección aprendida que está pasando mundial. Gracias, Santos. Bueno, yo quiero ir redondeando ya, agradecerle a los dos invitados que tuvimos. Muchas gracias por compartir la información, por compartir su experiencia y redondeando un poco este concepto de que siempre para tener un crimen tiene que haber también una persona que ejecute el crimen, pero también un comprador del crimen. Así que redondeando este tema da para mucho más. Quisimos hacer una visión global de lo que estaba pasando, sobre todo en temas de pandemia. Así que les agradezco mucho y bueno, a la próxima sesión contestaremos más preguntas si es que volvemos a repetir la misma charla. Le dejo la palabra a Greg para que haga el cierre ahora. Muchas gracias, Joana. No tengo mucho para agregar, solamente que aprendí mucho en poco tiempo. Entonces, muchas gracias, Sebastián y Santos, por toda la información. Realmente es una amenaza que viene de, no sé de dónde. Muy bueno su cobertura. Muchas gracias por su presencia. Gracias a nuestros participantes y, por supuesto, gracias, Joana y Isabel, para organizarlo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.